Hola, bienvenidos a la sección de biología en las preguntas que raramente hemos encontrado en el examen y que probablemente la hayas batallado para poder contestar. Mi nombre es Poncho, profe de biología, y estoy con mi compañero. Eric Camacho, que Ajá. soy profe de historia, no sé muy bien qué estoy haciendo aquí, pero creo que podemos armar buena conversación para responder esas preguntas raras que aparecen en los exámenes a veces, ¿no? Ajá, y más que raras es como esas preguntas que debes de tener información bien específica y bien concreta para poderla contestar. De lo contrario es como de qué carajos dice aquí o qué me están preguntando. Entonces, vamos a ver qué Sí. tanto tu profe de historia universal, Ujú. no, México, De historia de México. de historia de México sabe de biología. Sí, porque me ha tocado responder muchos exámenes. Hemos estado yendo, Ajá, ajá, aplicando ajá. el examen, diferentes áreas. Y hay unas preguntas de biología que tú dices, bueno, aplicas algo de lógica, sé quién es Darwin, a lo mejor es esta. Y resulta que sí le atino a varias preguntas de Ajá, ajá, biología. ajá. Pero hay otras que me asustan. De verdad, lo leo, no entiendo nada. Y bueno, ojalá le atine. A lo mejor a veces también le atino porque no Ujú. me va tan mal en los exámenes. Pero estaría bien saber la razón de cuál es la respuesta correcta. Y Ok, creo que eso lo vamos a descubrir ahorita. exactamente. Pero bueno, vamos con la primera a ver qué tal estamos parados en biología. ¿Qué dice? Y Sí. empezamos con un tema fuerte que es metabolismo celular. Dice, después de la Ok. respiración hay un espacio, se da el proceso de fermentación, espacio y espacio, donde se produce espacio y espacio respectivamente. Tantos espacios y Sí, tan poca información. entonces, ¿qué opinas? Digo, ¿cuál podría ser la respuesta? Que dice aerobia, alcohólica, láctica, etanol, lactato. Bueno, ahí tenemos las respuestas. ¿A qué le ves? A qué le vas? Ok, yo aquí descartaría la C porque si hablamos de respiración me suena aerobia o anaerobia y ya. Ajá, muy bien. Entonces creo que no iría por la C. Ok, entonces vamos a descartar la C porque en efecto Ujú. la C no va a No, ser. no va a ser. Muy bien. Después de eso se da el proceso de fermentación. Yo conozco que hay algunas fermentaciones que producen alcohol, entonces me iría por ese lado, que Ajá, sería la A, pero ajá, también dice una I, así que estoy entre la A y la D, puede ajá, ser. Y después de eso ya no sé. Bueno, se produce, el etanol tiene que ver con los alcoholes también, ajá, respectivamente. ajá, Así que si pongo primero alcohólica, tendría que ser también primero alcohólica como la A. Y la D también pone etanol al final. Entonces sigo sin saber si es A o D. Ahí fue todo donde topé. ok. Vamos a colocar una y otra. Dice, después de la respiración aerobia, perdón, de la respiración aerobia, se da el Ok. proceso de fermentación alcohólica y láctica, donde se produce Produce etanol etanol y y lactato. lactato respectivamente. Ok, Ujú. tienes un muy buen punto, Ok. tu lógica fue excelente, solo aquí lo que quizás te faltó dominar es el concepto de la De la, respiración aerobia y de anaerobia. anaerobia, sí. Que en este caso, cuando hablamos de fermentación, estamos hablando específicamente de la respiración anaerobia. Porque en la Ok. respiración aerobia, cuando estamos hablando específicamente de organismos que respiran de esta forma, Ujú. no se da este fenómeno, ¿va? O al menos no directamente para producir energía, se puede dar por otros factores, ¿va? Entonces aquí, pues, como tu lógica estaba muy cerca entre la A y la D, aquí si hubieras Ujú. sabido el concepto o la idea de la De respiración aerobia y aerobia o anaerobia, anaerobia. hubieras podido llegar a esa conclusión. Pero sí, en Ujú. efecto, La- estuviste muy Muy cerca. cerca, muy bien. Ajá. Les digo que no me vea tan mal. Pero sí, cierto, esa es la misma opción acomodada de forma diferente Ujú, y aquí en este caso el orden no afecta tanto. ujú. El secreto estaba en la primera palabra. Exacto. Va. Ujú. Pero Entonces, muy cuando bien. hablamos de fermentaciones, siempre anaerobia. Sí. Muy bien. O sea, cuando hablamos del proceso de Ujú. respiración anaerobia en organismos, después de este, bueno, primero se da la glucólisis y si hablamos cuando no hay presencia de oxígeno, se va a dar el proceso de fermentación y siempre la respiración láctica, siempre va a generar lactato y la Ok. alcohólica siempre va a generar algún tipo de alcohol como el Etanol. etanol, ¿va? Que de Muy hecho bien. este proceso se utiliza mucho en la industria farmacéutica Ujú. y alimenticia para producir lácteos y para poder producir alcohol, pues para Ajá. muchas cosas. Sí, porque el etanol no se toma. No, te dejas ciego. Ve con tu familiar, dice. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que dice, compuesto formado por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Esa quién sabe? No sé. Eso sí, no tengo idea. ¿Ni idea? ¿A qué le Son vas? Chécalo. palabras sueltas que escuché en la prepa hace mucho tiempo Ujú. y no sé, yo diría em,
Aminoácido. ¿Ok? Primero, esto a lo mejor lo podemos sacar por meramente por la deducción de las palabras. Por ejemplo, aquí nos vamos con nitrogenada. ¿Qué te imaginas que es algo nitrogenado? ¿Que ¿Con tiene nitrógeno? Que tiene nitrógeno, ¿verdad? Ok. Y cuando hablamos de una pentosa, ¿a qué te imaginas que a qué te suena? 5. Ah, 5, a un pentágono. Pentágono. Y si hablamos de fosfato, ¿de qué elemento crees que estás hablando? Fósforo, sí. Del fósforo, muy bien. Ok. Entonces, nos está hablando que esta molécula está formada precisamente de esto, ¿no? Tiene nitrógeno como base, Ujú. tiene una estructura de cinco. carbono de 5 carbonos Ujú. y aparte tiene un grupo fosfato, que en este caso, pues tiene fósforo, ¿no? Como tal. Y, Ok. pues bueno, como tú dices, me suena a palabras sueltas, pero si lo ves en la Ajá. fórmula química o en el dibujito, ahí lo tenemos, ¿no? Eso es un nucleótido. ¿Sabes para Un qué sirven los nucleótido. nucleótidos? Ni idea. Ni idea. Bueno, si tomas una célula de tu cuerpo y le sacas Ok. el ADN, Ok. el ADN está formado por muchos nucleótidos en cadena, ¿va? Y eso es lo que determina el tamaño de tus ojos, el color de tu pelo, Ujú. tu altura, Toda la herencia. toda la forma, ¿no? Toda tu forma de ti, de Ujú. lo que eres, Viene está de ahí. determinado del orden que tienen tus nucleótidos en el ADN. Entonces, prácticamente lo que eres está determinado por fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Creo que así ya no se me va a olvidar. Exacto, eso es bien importante. Y luego el problema que si estos fallan o se replican o tienen algún problema, Ujú. se genera una mutación y es cuando tenemos cáncer. Sí. No tengan cáncer. Muy bien. Sí. Había un cuento que yo les ponía a algunos alumnos que hablaba de mutaciones, ¿no? Y es ciencia ficción. Ajá. Y todos estaban emocionados, ¿no? Sí, una mutación y ponen los 3 ojitos de los Simpsons, ¿no? Que el pez con 3 ojos o en el cuento decía que le salía un tercer brazo o algo así. Y se me hacía muy chistoso porque veían las mutaciones como los X-Men, yo Ajá, creo. ajá, ajá. Y no, si te da una mutación te va a dar cáncer y te vas a morir. No Creo necesariamente, que- pero sí. No necesariamente, pero por ahí va, ¿no? Ajá, ajá, ajá. En la vida real las mutaciones asustan a veces. Sí, bueno, puede ser que a lo mejor esa mutación, si la desarrollas de grande, si es cáncer, si la tienes desde pequeño, o sea, de nacimiento, pues es una enfermedad congénita, desafortunadamente, como la hemofilia o... la alopecia también es otra condición. Pero bueno, Bien. ya lo descubrieron, ahí tenemos la base de un nucleótido, ¿va? Vamos con la siguiente, a ver cómo te va. Eso va a ser sencilla, seguramente la vas a poder contestar. Relaciona los respectivos grupos con sus correspondientes Estas características. Ok, aquí son los reinos, ¿no? Fungi Ujú. de hongos, Ujú. monera, me suena, pero plantae, pues más de plantas, Ajá. si acaso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, la opción A dice organismos fotosintéticos, autótrofos y pluricelulares. Ajá. No tengo mucha idea, pero por pluricelulares creo que no puede ser ni fungi ni plantae, ¿no? Ajá. Puede ser. Unicelulares, me suena que es del reino monera. Eucariotas, me suena a plantae y dejamos pluricelulares con fungi. Ok, entonces a ver, ¿cómo iría? Porque ya me... Ajá, la la uno 1 sería- sería la C. La C. La No. 2 sería la B. Ajá. Y la 3 sería la A. Ok. ¿Qué aquí cuál se parece a 1C? ¿Sí pues le no. atiné alguno? No. No, ahí está, que no sé responder esta pregunta. Ok, está bien sencilla. Sí, nos vamos a la palabra planta. ¿A qué te suena? Ajá, plantas, Plantas, muy bien. Ujú. ¿Qué hacen las plantas para sobrevivir? fotosíntesis. Fotosíntesis. Entonces aquí nos está hablando de los organismos fotosintéticos. Cierto. ¿Va? Entonces por ahí podemos ir averiguando que el 1 va a ser por la A. Solamente por eso. Ajá, Si un organismo hace fotosíntesis, va a estar dentro de este grupo. de ¿va? ese grupo. Luego nos vamos con el monera. Y el monera no significa que sean monos, ¿vale? Changuitos. ¿va? Debería. Se refiere a que son organismos unicelulares. De los que están aquí, ¿cuál dice que es unicelular? El B. El B. Entonces podría Bueno. ser... Tenía uno bien. Ajá. Y por último, nos vamos con la tercera que nos dice fungi. Que curiosamente, antes Ujú. se creía que los hongos eran organismos que estaban dentro del mismo orden de las plantas. Porque pensaban que también sobrevivían con fotosíntesis. ¿Y qué crees? Que no. No. Por ejemplo, ¿has tenido hongos en las patas? Creo que alguna vez, no lo sé, me ¿No? suena. ¿Nunca se te descarapelaron o olieron feo? Algunas veces, pero aquí no nos vamos a ventanear. Ok, está bien, está bien.
Si alguna vez has tenido hongos en tus patas o en tus pies, déjame decirte que ese hongo que tenías en los pies se estaba alimentando de tus células, o sea, te estaba comiendo los pies, ¿va? Y eso es lo que implica que un hongo se alimenta de la materia de otro ser vivo o de otra situación. Entonces, si ven un hongo en un árbol es porque el hongo se está comiendo el árbol. Si te... Por eso salen también cuando, no sé, los desperdicios de Ah, comida justo. y salen. O frutas ya muy maduras y cuando sale un hongo se empieza a reducir, ¿no? Exactamente, porque el hongo se está comiendo a esto. Entonces, aquí por eso se le conoce que son organismos heterótrofos, porque se alimentan de otros. ¿Va? Sí, Entonces tiene aquí, sentido. pues bueno, la opción correcta sería A1, 2B y 3C, que es la opción D. D. Muy bien. Muy bien. Y para poder contestar esta pregunta tendrías que haber tenido un poquito de dominio del tema de taxonomía. Taxonomía, Ok. importante. Los diferentes reinos, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos con la cuarta que dice, según la teoría de Darwin y Wallace, es uno de los principales factores que rige el proceso evolutivo. Esta está sencilla, probablemente. Sí, porque Darwin hablaba de la selección natural, ¿no? Ajá. Y creo que es el concepto que tengo bien claro. Ujú. Si un organismo necesita hacer esto para sobrevivir, Ajá. lo va a evolucionar, ¿no? Ajá. Entonces, si no está adecuado a las condiciones naturales, no va a sobrevivir y Ajá. más bien la evolución es adecuarse a esas condiciones y eso sería la selección natural. Prácticamente, sí. O sea, lo que hace la selección Ujú. natural es decir, tu organismo tienes más características para sobrevivir, tu organismo no tienes tantas características, tú te mueres, tú vives y te reproduces, ¿no? Ujú. Que justamente, ahora es bien interesante esto porque muchas veces se puede asociar como que, ah, sí, es que los organismos cambian. No, Ajá. Darwin nunca habló de mutaciones, él no entendía ni siquiera ni sabía qué era lo que era el ADN. Mm. Entonces, este concepto es muchísimo más nuevo. Y Posterior. lo mismo de la recombinación genética, él no tenía ni idea de lo que era el ADN, ¿va? Entonces ahí. Y Cierto. el uso de órganos especializados Ujú. es de otra teoría que es del transformismo, que hablaba de que los organismos se iban modificando conforme las exigencias del medio se lo requerían, Ok. ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tu perro empieza a escalar la reja porque tiene que corretear al cartero o al señor del agua. Que sí pasa. Puede pasar, pero eso no implica que sus hijos vayan a tener esta característica. Eso es lo que creía Lamarck con su teoría del transformismo. ¿Va? Que cada generación se iba Adaptando, ajá. adaptando a eso. Pero Ok. pues los cambios del entorno no se Ujú. heredan. Es como si a ti te cortaran una mano. Tus hijos no van a salir sin mano. Eso es cierto. Va. Muy bien. Excelente, bien resuelto. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Ayuda a la adaptación y prevalencia de las especies. A ver, esa me interesa. Esa es de leer muy bien. Está relacionado, ¿no? Con el Ajá, mismo tiene tema que ver un anterior. poco. Adaptación Ajá, y ajá. prevalencia. Entonces, si la opción A dice las mutaciones en las especies para sobreponerse al medio, Ajá. tiene lógica, tiene sentido. Ok. Las mutaciones, pues, sí cambian, pero como dijiste de la selección natural, los mejores organismos y esos mejores organismos van transmitiendo Ajá, ajá, estas ajá. ideas, ¿no? Entonces, la mutación ahí la dejo ahí como Pendiente. pendiente. Ajá. Puede ser. La B dice la selección de las especies al ser más aptas. Adaptación y prevalencia. Esa suena mejor con la explicación que me acabas de dar, Ajá. pero no sé si tenga mucho que ver. El cambio climático característico de su entorno es como decir que lo de afuera afecta a lo de adentro, que puede ser, pero no creo que sea la correcta. Ajá. La escasez de depredadores en el medio circundante, pues no creo que hable de adaptación. O sea, si no hay alguien que te case, pues no te estás adaptando a nada. Ajá. La descartaría. Así que, tomando en Probables. cuenta lo que me dijiste, lo Ajá. que dijiste en la pregunta anterior, creo Ajá. que la B será la correcta. Ok. Y nos vamos con la A. Ok. Y aquí tendría un error. Exactamente, ¿va? ¿Por qué? Como tal, no, si hablamos aquí Ujú. de la prevalencia, sobre todo aquí de la prevalencia y Ok. adaptación, la selección de las especies, pues bueno, no implica, o sea, no es como que digan Prevalencia. así como tú sí, tú no, o sea, no se trata de eso, Ujú. sino más bien las variaciones que se van dando en una especie es lo que va a hacer que una pueda sobrevivir y la otra no. Prevalencia. Que estas variaciones siempre se van a determinar a través de las mutaciones. Ujú. Es como un poco como el ser humano. Imagínate que tú agarras un esquimal y lo pones en el desierto del Sahara. ¿Qué crees que le pase? Pues además de que se va a cambiar el tono de piel, se va a ver más quemadito, pues se va a adaptar, ¿no? Digo, No lo ojo. sabemos. Probablemente le batalle mucho o si no, Ajá. se muere.
porque quizás ya está acostumbrada a ese tipo de clima. O al revés, imagínate una persona del Sahara que vive toda su vida ha vivido ahí en el desierto y lo mandas a Siberia, al clima más frío del planeta. ¿Qué crees que le pase? Pues sufriría demasiado. Demasiado, y hasta a lo mejor también estira la pata, ¿no? Y creo que lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Con estos calores cierto. en la Ciudad de México, arriba de 30 grados y ya Plantan arbolitos. está como, estamos sufriendo tanto, me imagino que es lo mismo, ¿no? Ajá. Y justamente aquí, o sea, las mutaciones, en este caso, como hay variabilidad en los seres humanos, hay humanos que a lo mejor tienen mejores características para sobrevivir en un entorno que en otro, estas variaciones se deben gracias a las mutaciones, que se dan a través de millones de años. Y creo que si la clave estaba en prevalecer, ¿no? Que las mutaciones ayudan a que prevalezca y la selección, pues es tú vives, tú no, tú vives, tú no. No hay prevalencia. Exactamente. Muy cierto, hay que leer bien para contestar. Exacto, y a pesar de que todas las opciones se parecen, el detalle es eso, ¿no? Leer bien la pregunta para que tengan mucho cuidado. Muy bien, vamos con la siguiente que nos dice, la presencia de ADN en los organelos, ¿cómo? Ahí nos deja los espacios. Es una muestra que apoya la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Margulis suena a hechizo de Harry Potter. Margulis, Totelos Margulis podría ser. Pero sí, esta mujer, chulada de mujer, en serio. Y sí me hubiera gustado conocerla. Pero bueno, ¿a qué le vas? Aquí sí no tengo idea. ¿No? El ADN puede estar... Pues es que también hay ADN en cloroplastos, no sé, en las plantas, lisosomas, no tengo idea. Mitocondrias, me iría por mitocondrias porque se repiten en dos. Ajá. Y teoría endosimbiótica me iría con el aparato de Golgi, que creo que es más de personas y no está hablando de plantas. Elegiría la D. Ok, va. Aquí, pues no. Otra vez pensé mal. Pero te explico porque es bien sencillo. Primero, Muy bien. la teoría endosimbiótica. ¿Qué te suena la palabra simbiótica? Simbiosis, Ajá, unión. ¿qué es eso? Exactamente, es una Fusión. unión, ¿va? ¿Has tenido una pareja simbiótica? No, todavía bueno. no, hasta Muy el bien. momento. Nosotros tenemos una relación simbiótica con nuestras tripas porque las bacterias que viven en nuestro intestino nos ayudan a digerir la comida y ellas viven de nosotros. Y es una relación simbiótica porque ellos ganan y nosotros ganamos. Pero en este caso, si hablamos de la estructura celular, pues bueno, dos organelos que van a tener específicamente su ADN independiente, va a ser la mitocondria y el cloroplasto, ¿va? O sea, ahí existe un ADN mitocondrial y un ADN plastidial. Lynn Margulis, ¿quién fue? En su momento fue esposa de Carl Sagan. ¿Sabes quién es Carl Sagan? Sí, un astrofísico muy famoso. ¿no? Muy famoso, que buscaba vida fuera de la Tierra y nunca la encontró, al menos no evidencias claras, ¿no? Pero Lynn Margulis, pues bueno, estuvo casada con él y ella fue bióloga. Dentro de su postulado, pues ella tenía una idea. Ella decía, bueno, existen las bacterias, son organismos muy sencillos y existen las las células eucariotas que pueden formar tejidos. Pero ella dijo, hey, ¿cómo es que de ser bacterias que eran pues seres que eran unicelulares, que no podían organizarse en tejidos, cómo se dio este brinco? Y su investigación, pues obviamente es muy complicada, no es solamente como algo así de sencillo, pero ella dijo, bueno, estos dos organelos tienen ADN independiente. Entonces ella en algún momento creyó que, y de hecho es algo bien, bien curioso, porque la mitocondria en su proceso metabólico va a generar ATP. Y el cloroplasto genera ATP. Bueno, más bien necesita ATP para poder producir más bien, la mitocondria requiere glucosa para poder producir ATP. Y el cloroplasto produce glucosa a la hora de hacer fotosíntesis. Entonces, ella a la conclusión de que llegó es que estos dos organelos antes eran bacterias. Y que en algún momento como que, hola cloroplasto, hola mitocondria, dijeron, yo produzco glucosa, yo la necesito para poder producir energía. Entonces, como que se abrazaron tanto que en algún momento formaron una célula nueva, que fue la primera célula eucariota. Pero es una cuestión de que como ambos productos se complementaban, pues se unieron. Exactamente, por eso es una teoría simbiótica. Pero para esto tendrías que haber sabido que existen estos dos organelos, tienen un ADN independiente. Sí. Ahí falló. Pero bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? La espacio y la generación generan alteraciones en el material genético que dan como resultado la aparición de nuevas especies. También volvemos con tema de evolución. Ok,
Entonces, son cosas del exterior. Dice radiación, moldeamiento del entorno. Yo no creo que la radiación tenga mucho que ver ahí. Ok. Lo podemos descartar. Deriva genética, mutaciones. Pues habla acerca de esos temas que producen las mutaciones. Tal vez pueda Ajá. ser la selección natural, caracteres adquiridos. No tengo muy claro qué es caracteres adquiridos. Rayos UV, voluntad divina. Creo que esa la descartamos Ok. por la voluntad divina, ¿no? Descartamos voluntad divina, Diosito Ajá. no tiene nada que ver aquí, al menos en esta pregunta. Sí. Y radiación, ¿verdad? Ujú. Entonces nos quedamos con la B y la C. ¿A qué le vas? La y caracterizada generan alteraciones en material genético. Me voy por la B. La B, pues, ¿qué crees? Que Sí. sí. Ok. Alguna más. Porque esta es la correcta. Bueno, para empezar, y esto es bien importante, ¿no? Volvemos a la Ujú. cuestión de caracteres adquiridos. Implica que un organismo, si adquiere alguna característica generada por el mismo entorno, Ujú. esa no va a generar un cambio en el ADN. En otras generaciones. Ajá, o sea, no se puede transmitir porque Ujú. para que se pueda transmitir tiene que estar la modificación específicamente en las células geminales, o sea, en las células reproductivas. Si no se modifican estas, no se puede alterar, No se no se puede transmitir, ¿no? Ujú. Y pues de eso hablan las caracteres adquiridos. Entonces, Ujú. la deriva genética, ¿qué es eso? La deriva genética tiene que ver cuando los organismos se van cruzando entre sí y van obteniendo características diferentes. Por ejemplo, ¿has tenido un perro adoptado de la calle? Sí. Muy claro. bien. Generalmente no sé si has visto que los perros de raza son mucho más enfermizos que los de la calle. En realidad nunca he tenido un perro de raza, Ah. así que no puedo hacer esa comparación, pero mis perros rara vez se han enfermado. Ah, ahí está, ese es el punto, ¿no? Si Ajá. ustedes, por ejemplo, han tenido un pug, que los pugs parece que sufren con solamente existir, pero si han tenido un pug, sabrán que son perros que son muy delicados de salud, o si tienen un perro de raza muy fina, tienen que tener muchos cuidados con ellos porque pues son muy delicados. Y esto se debe a que en el momento que se van cruzando, como se cruzan entre la misma raza, los mismos defectos que tiene la raza, pues se van transmitiendo generación tras generación, ¿no? Ok. Y en cambio, un perrito de calle, como se cruza con muchos perros y tienen muchos, y aparte son perros que se han adaptado al entorno Ujú. hasta cierto punto, pues tienen las características que les ha permitido sobrevivir. Y a eso se le conoce como deriva genética, el libre cruce de características para mejorar la especie, que en este caso, si hablamos Ok. biológicamente hablando, un perrito de la calle es biológicamente más, bueno, tiene más características adaptativas que uno de raza. Un perro de raza, si lo dejas en la calle, generalmente se muere, porque no Sí. tiene esas facultades para poder sobrevivir. Y las mutaciones, pues es el cambio del material genético que se va dando de manera libre a través del tiempo. Entonces, Ujú. todo esto es lo que hace que generen nuevas especies, porque llega el momento en que Ok. una especie puede cambiar tanto que da origen a otra. ¿Va? Ok, muy interesante Pero todo sí, esto. adopten, por favor, adopten perritos de la calle, cuídenlos. Son mejores. Muy bien, vamos con la siguiente entonces. ¿Qué nos dice? Bajo la teoría de la evolución, espacio, actúa sobre las especies y, espacio, determinará quién trasciende y quién se extingue. Ok. Volvemos otra vez a estas ideas, ¿no? Bajo la teoría de la evolución, la selección natural y variabilidad determinará la herencia, teoría cromosómica. Me voy por la D. Algo La D, me la dice, mi selección natural corazoncito actúa dice sobre que las es la D. especies y Ujú. la variabilidad determinará quién trasciende. Pues sí, justamente, ¿va? Ujú. Háganle caso al corazón. a Al veces. corazón, siempre tiene la razón, sí. A menos que tengas que volver con tu ex, eso no es cierto. Sí, ¿Va? ahí no. Ahí no. Pero en este caso sí, la selección natural tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Hay muchas variables de una misma especie, el entorno Ujú. va a determinar de esa variable cuál tiene las características para sobrevivir y cuál no. Y esto pues va a dar pues esta variabilidad va a hacer que Ujú. pues las especies puedan sobrevivir o no, ¿no? Ahí tienes Sí. el punto, ¿no? Que es bien importante, la libre cruza de especies es lo que hace que las especies puedan seguir evolucionando y puedan seguir prevaleciendo. Cuando una especie se mantiene pura y se cruza entre sí misma, Llega. tiende a desaparecer o a desarrollar capacidades o características que no le van a permitir seguir adelante. Ok. Así le pasa a los perritos. ¿Va? Un dato muy interesante. Muy interesante, pero sí. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Oh, y aquí entramos a un tema bonito, que y es esa la me suena, fotosíntesis. la he visto muchas veces y nunca he sabido cuál Sí. es. Siempre en el examen de admisión, siempre va a venir mínimo una pregunta de fotosíntesis, o a veces hasta Ajá. dos, pero hay que poner mucha atención en esto. ¿Qué dice?
Durante la fase luminosa, el proceso de espacio construye moléculas de espacio al transformar la energía espacio en energía espacio. ¿A qué le vas? Fase luminosa, pues es que todos inician con algo de luz, con Sí, foto, porque ¿no? es la Foto, fase fosfo, luminosa, ajá. justamente. Tiene que ver con un proceso de luz. Entonces, energía, ahí sí no tengo idea. Es la A por la energía lumínica Ajá. y simplemente de lumínica a química me hace más sentido, ¿no? Porque es fotosíntesis. Ajá. Justo, y de hecho, estás en lo correcto. Mira, tu Fíjense. sentido común te funcionó. Muy bien, muy bien. Ven, Muy- estas preguntas son muy interesantes porque puede que no conozcas nada de una opción o de Ajá. dos, pero con que identifiques una o dos, con eso ya llegas a la respuesta correcta, ¿verdad? Justamente, sí, y de hecho, Ujú. algo que es bien importante siempre en la fotosíntesis es que la energía luminosa se va a transformar en energía química. ¿Esto qué? Pues bueno, gracias a la energía luminosa se van a poder crear moléculas tan importantes como Ujú. es el ATP, que es una molécula energética, e importantísimo, también la glucosa. De hecho, es la única forma en que se puede Ujú. construir la glucosa de manera natural. Entonces, y esto es lo Ok. que hace que digámosle que las cadenas tróficas, o bueno, Ujú. que los ecosistemas puedan tener un flujo energético. Sin plantas y sin fotosíntesis, todo se extingue. Tengan cuidado con eso. Cuiden el sol, cuiden las plantitas, ¿va? Más árboles. Y si aquí hablamos de la fotofosforilación, pues tiene que ver cuando se fosforilan algunas moléculas Ujú. que tienen que ver con el ATP. eh, que en este caso las moléculas de ADP se transforman en ATP porque pues, son moléculas energéticas. Eso es parte del metabolismo Ujú. celular en este caso estamos hablando de la Esas fotosíntesis, ¿no? cosas pasan. Cosas que pasan, sí. Pero al final de cuentas, esto es bien importante. Cuando se da la creación de ATP gracias a la luz solar es en la fase luminosa. La fase oscura es cuando se genera la molécula de glucosa, para que no se me confundan por si llegan a encontrar estas dos fases en el examen, que es muy común que aparezcan. Sí, aparecen mucho. Mucho. Ujú. Entonces pongan mucha atención. Estudien no tan de manera molecular cada molécula, qué es lo que sucede, ¿no? Pero sí es importante que les quede bien claro para qué sirve la fase oscura y la fase luminosa. Eso es indispensable, ¿va? Muy bien. Vamos con la siguiente, que son 11 en total. Vamos con la penúltima, dice. Las células, espacio, pueden formar organismos, espacio, que pueden poseer espacio, ya que cuentan con células reproductivas, espacio, especializadas. Ok. Estaba tan perdido con tantos espacios. Sí, pero es muy, en serio, este tipo de Ujú. preguntas sí vienen así, o sea, vienen estructuradas de esta manera. Sí, te lo creo. Las células, procariotas, eucariotas, unicelulares, pueden poseer, ya que cuentan con células reproductivas, sexuales, asexuales. No tengo idea. Ahí ¿No? estoy ¿De plano? completamente perdido. Team Marín de Doping Web, ¿cuál grama que te le fue? Échale. Digamos la D. La D. Y, pues sí, Vaya. en un acto de fe y mucha suerte, le atinaste. Quedó la D. ¿Por qué? Vámonos a explicar una por una porque nos dice, las células eucariotas, primero, células eucariotas ¿Qué es? significan que son células que tienen un núcleo definido y que pueden formar tejidos, ¿va? Tus Ok. células son eucariotas, las mías también, las de él también, ¿va? Entonces, ¿qué implica esto? Que si son eucariotas pueden formar tejidos que son organismos pluricelulares, ¿va? ¿Esto qué implica? Que los organismos unicelulares, como pueden ser las bacterias, no pueden formar tejidos, ¿va? Ujú. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso es la que hace la diferencia entre organismos más complejos de otros. Sí. Luego nos vamos con la reproducción sexual, ¿va? En este caso, si hablamos de un organismo que se reproduce de manera sexual, implica que hay una recombinación de material genético entre dos organismos, Se ¿va? juntan, ¿no? Y por ende van a tener células haploides, porque las células haploides especializadas, Ujú. en este caso, vamos a ponerlo así. En el proceso de tú como organismo, tienes un papá y una mamá, ¿no? Ujú. Papá puso el espermatozoide, mamá puso el óvulo. Cuando existe el proceso de fecundación, se formó tu primera célula diploide. ¿Qué significa esto? Que tienes material genético tanto de mamá como Como papá. papá. Pero las células haploides significa que el material genético está incompleto. Solamente hay material genético de papá y en la otra célula solamente de mamá. Ujú. Entonces, cuando se da el proceso de fecundación, estas dos células haploides, que son Se especializadas, convierten porque diploides. en diploides, exactamente, porque el material genético, aquí están los 23 los 23 cromosomas de papá,
23 cromosomas de mamá se juntan y se forman los 23 pares de cromosomas que tú tienes, ¿va? Ok. Y esas células especializadas, como son los espermatozoides y los óvulos, son células haploides, porque solamente tienen esos 23 cromosomas, Una no los parte. pares, exactamente. Ujú. Por eso es que son células especializadas o reproductivas especializadas. Solamente sirven para eso. Solamente sirven para eso, exactamente, para dejar descendencia. Pero bueno, vamos con la última, que este es un problema que me encontré en una guía. En una guía, el pilón. El pilón, exactamente, que tiene que ver con la... vamos a ver, ¿tienes familiares que tienen alopecia? Sí, de hecho mi familia es de entradas. Ajá. Entonces yo nomás estoy ya contando los Esperando. días en que esto crezca. Espero que tarde mucho. ¿va? Ojalá. ¿Y alguna persona que tenga hemofilia? Hemofilia no. Eso es menos común. Menos común. Muy bien. Pero bueno, dice el problema así. La alopecia es un padecimiento alojado en el cromosoma Y, ¿va? Más bien. Mientras que la hemofilia se alberga en el cromosoma X. Ujú. Si un hombre con alopecia tiene un hijo con una mujer que solo es portadora del gen de la hemofilia, o sea, la mujer no tiene hemofilia, solamente lo porta, Ok. ¿qué porcentaje hay que desarrolle ambas enfermedades si es varón? Ahí no sé el proceso, sé que se tiene que hacer como una tablita, rellenar y son cosas de la herencia, ¿no? Ah, justamente. Las leyes de la herencia y eso realmente se me hace complejo, Ajá. complicado. Yo diría un 50% porque por ahí va mi... Es el número que más me gustó, pero no tengo Dios idea mío, por qué. Tienes voz de profeta. Y sí, tienes razón, pero te voy a explicar por qué. Muy Ok, bien. tomamos en cuenta, aquí tenemos en la tablita, nos dice que el hombre tiene alopecia, que en este caso se está albergando en el cromosoma Y, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, este cromosoma Y, digámosle que está enfermito porque tiene la alopecia. Por otro lado, nos dice que la mujer es portadora solamente, entonces solamente tiene el gen en uno de los cromosomas Ujú. X. ¿Qué implica? Y esto es real. Sí. Por ejemplo, la hemofilia, como está depositada en el cromosoma X, para que una mujer desarrolle la hemofilia, tendría que tener los dos cromosomas, que vamos a ponerlo así, que mamá y papá tengan hemofilia, tengan un hijo y ella nace con hemofilia. Tenemos- Por eso es que en los reinos era bien Mm. común esta enfermedad, porque se transmitía entre las mismas familias. Sí, la realeza. La que es- realeza que tenían hijos con primos o con Ujú. hermanos era muy perturbador, y esto aparte genera un montón de problemas genéticos como Sí. la hemofilia, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, como esta persona tiene solamente es portadora, porque, ojo, cuando hablamos de este tipo de enfermedades y cuando es mujer, Ujú. como hay un cromosoma, vamos a ponerlo así, sí, este cromosoma está enfermito, pero este Ujú. está saludable. Sí. Entonces, como la hemofilia es un gen recesivo, como aquí tiene este gen dominante, no la va a manifestar, solamente la va a tener como poseedora en su Está material ahí. genético. Está ahí, pero no la va a desarrollar. Ujú. Pero el problema es cuando es un hombre. Porque como aquí no tiene otro Solamente hay un cromosoma, X. exactamente, como solamente hay un cromosoma X, la va a desarrollar sí o sí. Ujú. Pero como hay dos cromosomas de la mujer, entonces, Puede ¿qué ser implica? que- Que hay una mitad y mitad. Ajá. Pero ahorita vamos a ver, mira. Si Ok. hacemos la tabla, aquí por ejemplo, si Los- es mujer, Los verdes son los sanos, los rojos exactamente, son los enfermos, ¿no? Ok. Si es mujer, pues hay 50% de probabilidad que nazca saludable, que no Ujú. tenga ninguno de los dos padecimientos. Pero también hay un 50% de probabilidad que solamente sea portadora, no que lo Ujú. desarrolle. Que lo desarrolle. Pero en cambio, si es hombre, como tenemos este cromosoma, pues bueno, aquí puede ser que sí o sí van a ser alopésico hasta cierto punto, pero solamente, pero no necesariamente va a desarrollar la hemofilia. Ok. En este caso, sí hay una posibilidad de que sí desarrolle la hemofilia y, Ujú. la alopecia, ¿no? Entonces aquí, primero, pues tomamos en cuenta el cromosoma XY, que es ser Ujú. varón. Entonces, Ser varón. si solamente tomamos el porcentaje del varón, implica que solamente el 50% tiene la posibilidad de nacer con esta enfermedad, con ambas enfermedades, Con ambas ¿no? enfermedades. Y aquí es importante leer la palabra varón, porque si se van Ujú. solamente por la proporción, pues la respuesta va a ser diferente, ¿no? Ujú. Sí. Y este tema tiene que ver con la herencia ligada al sexo, que hay un montón de enfermedades que están presentes en hombres y mujeres, pero justamente por esta proporción es mucho más común que aparezca en hombres, ¿Qué nombres? que se desarrollen sobre todo síntomas, porque hay veces Ajá, que puede el estar X. presente en la mujer, pero no desarrollar síntomas por Ujú. la misma prevalencia de cromosoma X. Ya, Tengan ya. cuidado. Y nosotros en este caso, como hombres, tenemos Que ser más posibilidades de desarrollar precavidos. muchas enfermedades a comparación de las mujeres. ¿va? Tocaba. Pues sí,
Pero pues bueno, estas fueron las 11 preguntas de biología. Ya vieron que su profe Eric no está tan perdido en biología. Espero que ustedes tampoco han estado tan perdidos. Y pues esperemos que les vaya de lo mejor en su próximo examen de admisión. ¿Qué opinas, Eric? Así es, creo que ustedes que ya han estudiado, que tienen sus conocimientos frescos, pueden llegar a las respuestas correctas siguiendo los consejos de su maestro Poncho. Y la mejor preparación nos va a garantizar los mejores resultados la mayoría de las veces, ¿no? Pensemos positivos y vayamos por esos 120 aciertos para la universidad. Sí, y recuerden, también tenemos aquí en nuestro canal la explicación de todas las áreas de la última guía. Así que muy probablemente, bueno, no todas estas preguntas las vas a encontrar ahí, pero si le pones atención un poco a las explicaciones, muchas de las explicaciones que doy en esa guía te pueden ayudar a contestar estas preguntas. Entonces, el material está ahí, espero que le saques mucho provecho y pues mucho éxito en el examen, ¿va? Sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, tomen agüita, cuídense del sol y nos vemos pronto. Hasta luego.